Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, John Rosenstern, Dave Smith y el Dr. Don Paul Gray. Estamos muy alegres y contentos de tenerles con nosotros el día de hoy. Yo quiero que quiero terminar la ilustración que comencé en la previa programación, pero me parece que será mejor empezar de esta manera leyendo, ¿no? Vamos al versículo 5. El ángel aquí le está hablando a Cornelio, y realmente esto sucedió literalmente. El ángel le aparece a él en una visión. Envía pues ahora hombres a Jope. Le dice exactamente lo que tiene que hacer. Proclama que el ángel le dice a Cornelio lo que debe hacer para escuchar el evangelio, pero no presentando el evangelio él mismo. Ese privilegio se le da al hombre y no a los ángeles. Y haz venir a un Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. A través de Pedro, el Señor abriría la puerta al mundo gentil por quien Cristo murió. Este posa en casa de un Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Presenta, como debería de ser obvio, el Señor siempre sabe exactamente dónde está su pueblo. Él te dirá lo que te conviene hacer. Todo lo que él había hecho previamente, tan recomendable como lo era, no le había salvado. Y vamos a tratar con eso en un momento, pero quiero terminar la ilustración que comencé en la previa programación. Y nosotros predicamos una cruzada en Monrovia, Liberia, 1987-88. Me parece que fue en el 88. Y tuvimos una tremenda campaña allí. Pero yo recuerdo la iglesia de allá. Recuerdo que Dios bendijo abundantemente. Cientos de personas estuvieron allí. Y bueno, esa iglesia era pastoreada por A.N. Trotter. Y el hermano Trotter ya tenía la edad para ser mi padre, o tal vez aún más. Y uno de los predicadores más ungidos que jamás tuve yo el privilegio de escuchar. Yo tuve el privilegio de predicar varias campañas con él. Y yo nunca he visto una unción como la de él en la vida de una persona. Pero bueno, él contó de pastorear aquella iglesia en Monrovia, Liberia. Allí hablan inglés, en esa nación. Y él dijo que un domingo en la mañana, en medio del servicio, el servicio se estaba celebrando, estaban adorando al Señor y el lugar estaba lleno, ¿no? Si no lleno completamente. Dijo que la puerta de la iglesia literalmente se abre inesperadamente y este hombre africano entra corriendo, gritando, brincando. Y él pensó, los hombres en la iglesia pensaron que algo estaba pasando, pero yo sentí a Dios y supe que nada estaba malo en ese momento. De alguna manera él supo que el Señor estaba obrando. Así que cuando finalmente lo calmamos, él nos contó esta historia. Él vivía a 100 y tantas millas de distancia de Monrovia y él estaba orando. Él no conocía a Dios. Él no sabía nada de Dios. Él nunca había visto una iglesia o una Biblia. No sabía nada de vivir para el Señor Jesús. Él no sabía nada de esto, pero estaba orando a Dios porque había hambre en su corazón. Como él lo contó, se cansó de la superstición, de la brujería, bueno, las cosas que vivían sus tribus una y otra vez, y él sabía que algo tenía que ser mejor que esto. ¿Cuántos días él oró? Realmente no lo recuerdo, pero él estaba orando de la mejor manera que podía. Él sabía que había un espíritu mayor en algún lugar. Él no sabía cómo explicarlo o etiquetarlo. Pero de todas maneras, un ángel le apareció, así como a Cornelio, y sin lugar a dudas le ha aparecido a muchos. Un ángel le apareció a él y le dijo, tú estás buscando al Señor. Ve al océano y dobla a la derecha. Fue todo lo que le dijo. No le dijo, ve a Monrovia, no ve aquí, allá. No, ve al océano y dobla a la derecha. Él empezó a correr y llegó hasta el océano
hizo la derecha y empezó a llegar a un pueblo, a una pequeña comunidad. Él sabía que había visto una iglesia y sabía que algo tenía que ver esto con el Señor. Él se detuvo, subió, llegó al frente y estaba a punto de entrar y el ángel le apareció otra vez y le dijo, no entres en este lugar, sigue. Eso sucedió varias veces. El ángel le aparecía cada vez diciéndole, no entres en esta iglesia, no vayas a este lugar, sigue. Eso nos dice mucho. Nos dice que la mayoría de las iglesias no están predicando el evangelio. Sí. Y eso nos dice que si una persona en esa iglesia quería ser salva, no puede, porque no hay nada allí. El Señor no está allí, el Espíritu Santo, y es triste decirlo, pero eso caracteriza la mayoría de las iglesias en esta nación americana y el mundo. No podría ser salva la persona si quiere. El evangelio no se predica hoy en día allí. Y no me gusta decirlo, no me gusta admitirlo tampoco, pero es la realidad. Él entró o llegó a Monrovia y él no sabía a dónde iba. Él realmente nunca había llegado a esa ciudad en toda su vida. Llegó a una iglesia y él estaba un poco tímido. El caso es que llegó a la puerta y el ángel le apareció otra vez. Y allí le dijo, esta es. Entra esta. Y allí es cuando él abrió aquella puerta brincando y realmente usted lo hubiese hecho también. Y yo también. El hermano Trotter dijo que tenían un seminario bíblico donde estudiaban. Él entró en ese seminario y se quedó allí unos 6 meses y finalmente dijo, todavía me falta mucho por aprender, no conozco todo lo que tengo que conocer, pero tengo que ir a mi pueblo a contarle a la gente del Señor y ahora es salvo y bautizado por el Espíritu Santo. Y aquella mañana cuando llegó a la iglesia, cuando él contó ese testimonio de cómo el Señor lo dirigió, nosotros empezamos a brincar y a exaltar a Dios. Aleluya. Pero completamente creo que eso sucedió, que un ángel le apareció a este joven y él dijo que él volvió a su ciudad o a su pueblo y vio allí un mover de Dios, dijo el hermano Trotter, que fue excepcional con cientos aún miles en un periodo de tiempo que llegaron a Cristo. Alabado Dios, así es. Así que ahora el ángel le dice a Cornelio lo que tiene que hacer. Correcto. Pero no le predica. No lo hace. Eso está reservado para la humanidad. Así que, y si notamos, es muy específico, pocas palabras. Ve a Jope, busca uno que se llama Simón, que su nombre es Pedro. Él está quedándose en la casa de Simón, el curtidor. Y incidentalmente, un curtidor en aquel tiempo no era una persona de alta alcurnia, ¿no? Eran personas pobres realmente. No sé si este lo era o no, pero la evidencia es que Pedro tal vez se quedó allí y vivió con esta familia por varios meses. Sí hubo un esfuerzo de avance de parte de Pedro y de algunos de los otros apóstoles después de haber entendido lo de Samaria. Expandieron sus fronteras un poco. Así que este lugar donde él estaba, creo yo que fue un resultado de eso. Vemos una salida lenta de Jerusalén, pero no necesariamente a los gentiles. Así que Pedro, y mire, sí hubo una vez más un gran evangelismo que se esparcía, pero era mucho más lento de lo que el Señor había querido. Notemos aquí que dice, Él le dirá lo que tiene que hacer, alabado Dios. Y esa era la respuesta de Cornelio. Sí. Por esto había orado y clamado, Él le dirá lo que tienen que hacer. Así que adelante. He ido el ángel que hablaba con Cornelio. Señala el principio de este escenario que cambiará el mundo. Alabado Dios. Cosas suceden todo el tiempo a las que el mundo no le pone ninguna atención, pero literalmente tocará al mundo. Correcto. Llamó a 2 de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían. Tiene que ver con los 3 que fueron a buscar a Pedro. Esto estaba aproximadamente a 35 millas de Cesarea a Jope. A los cuales después de habérselo contado todo, sin duda se refirió a la visitación por el ángel y lo que el ángel había dicho. Los envió a Jope. Las instrucciones que él les da lo llevarían a cabo completamente.
las cumplieron. Yo no conozco completamente lo que ellos pensaron. Ellos sabían que un ángel había aparecido a Cornelio. ¿Cuáles eran sus pensamientos? Bueno, no lo sé. Ellos eran parte de uno de los mayores moveres de Dios en la historia de la humanidad. Adelante. Y al día siguiente, yendo de camino ellos y llegando cerca de la ciudad, Posiblemente significa que salieron de Cesarea poco tiempo después de recibir instrucciones por Cornelio el día anterior. Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta. Eso era las 12 del mediodía. Y aconteció que le vino una gran hambre y quiso comer. Explica que estaba a punto de dejar de orar y almorzar. Pero mientras le preparaban, le sobrevino un éxtasis. Un estado en el cual la persona deja de estar consciente de su entorno y solamente ve lo que se le demuestra. Esto de caer en un trance, de la manera como yo lo puedo entender, esto era una visión, ¿no? Correcto. Esto fue lo que sucedió aquí. Sí. Y era como que estaba dormido, pero él no estaba dormido. Él, lo que sucede es que no estaba consciente de su entorno en ese momento. Así es. Lo que Se sucedía me a su olvida la cita en alrededor. particular de Zacarías, pero él tuvo una experiencia similar con el Señor antes de que el Señor le revelara una visión en particular en cierto Sí. momento en el que él no estaba muy bien enterado de dónde estaba, pero sabía lo que estaba sucediendo y recibió de parte del Señor después la visión. Recuerdo que yo cuando era niño, ya tenemos que ir a la pausa, a los 8 años de edad, o a los 9 tal vez, yo estuve inconsciente. Me parece que fue un éxtasis o un trance, unos 10, 15 minutos, y me dijeron que cuando yo salí de eso, habían pasado varias horas. Tenemos que ir a la pausa. Ya volvemos, no se pierda una palabra. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Quiero volver a lo que mencioné. Estaba tratando de recordar lo que me sucedió cuando era niño. Yo tenía tal vez unos 9 años de edad. Estábamos en un tiempo de oración y, bueno, esto fue durante el tiempo que estábamos fuera de las clases. Nosotros teníamos entre 1 o 3 tiempos de oración al día, a veces en mi casa o en la casa de mi tía o en la iglesia. Y este día en particular, no recuerdo si era mañana o tarde o la noche, no lo recuerdo. Hace tanto tiempo atrás, pero creo cuando leí esta palabra éxtasis, nunca la había usado en esa capacidad anteriormente en relación a esto, pero yo creo, como puedo recordarlo, que eso fue lo que sucedió. Yo entré en un trance y cuando salí de ello, pensé, bueno, solamente fueron unos cuantos minutos, pero habían pasado 2 o 3 horas. Y durante ese trance el Señor habló a mi corazón, no solamente esa sola vez, pero varias veces en los próximos días, de que yo sería un evangelista y que yo tocaría el mundo con el evangelio. Y cómo todo eso en aquel momento, yo tenía 9 años de edad, yo no tenía idea de cómo tal cosa iba a suceder. Pero el Señor obviamente sabía exactamente lo que estaba haciendo. Recuerdo que yo le pregunté a la madre de Mickey Gilly. Ella era una de las mujeres más piadosas que he conocido. Y bueno, fue en su casa donde sucedió esto. Y yo no sabía o entendía cómo alcanzaría el mundo de esta manera, cómo iba a suceder. Yo no lo cuestioné, pero no lo entendía. Obviamente Dios sabía. También en aquel tiempo no había televisión. Obviamente hoy sí existe. Y esta programación, así como el resto de la programación, 24 horas al día, 7 días a la semana, llega a una gran parte del mundo. Hermano Swagger, ¿cree usted que esto es similar el día de hoy a lo que tal vez sucede cuando la gente cae en el espíritu, en un servicio? Algo que es instituido no por el hombre, pero en realidad y en serio. Algo que sucede en un servicio. Mire,
yo he visto a gente que he conocido que ellos no hacen las cosas para atraer atención. Y realmente yo creo que a veces el poder de Dios puede poner a una persona en el suelo, pero tiene que haber un propósito. Y yo, me pregunto si esto no era algo que, como que Dios estaba haciendo algo en la vida de la persona y si esto era similar. No puedo responder a eso, solamente decir lo siguiente. Si el Señor habla algo a su corazón y les deja saber algo, correcto. Él puede hacer eso con ellos aún sin entrar en un éxtasis. Ciertamente. O trance. Realmente es como que ese éxtasis cierra todo lo demás. No hay nada más que lo que el Señor quiere, ¿no? Yo pensaría que, creo que tiene que haber algo allí cuando el Señor habla. Correcto, sí. Para calificarlo como tal. De otra manera, realmente no veo yo cuál es el propósito de ello. La palabra griega éxtasis es lo que se utiliza para trance en el griego y puede significar un éxtasis y también perplejidad, también otros aspectos de cosas que ocurren durante ese tiempo. Y yo he tenido el privilegio, y digo privilegio porque sé que algunas personas no han caído en el espíritu, entre comillas, o caer bajo el espíritu. Y yo diría que lo que Lauren está diciendo es verdad. Hay un momento de una paz completa y éxtasis durante ese tiempo. Y el Señor a veces sí lo pone a uno en esa posición, a veces Él no lo hace. Pero hay algo abrumante que sucede, que uno es revitalizado y tiene un refrigerio cuando uno sale de eso. No lo dudo en lo Y absoluto. para los que lo han experimentado, ellos saben de lo que estoy hablando. Para los que no, yo espero que en algún momento lo puedan experimentar. Pero usted tiene razón. Todo ejemplo que vemos con Ezequiel, vemos con el apóstol Pablo en Hechos capítulo 22, también lo vimos como con Zacarías que mencioné. Cuando ellos recibieron visiones del Señor y aún hasta Juan en Patmos, parece como que da indicación de haber tenido algo similar como un éxtasis. Pablo de hecho dijo que era un éxtasis, me sobrevino un éxtasis en el verso 17 del capítulo 22 de Hechos. Vemos esa relación cuando se les reveló algo a ellos. Algo estaba a punto de sucederles. Tal vez el Señor tuvo que aclararles la mente y que se enfocaran en lo que el Señor les estaba mostrando. Porque nosotros nos confundimos rápidamente con nuestros pensamientos y pensamientos del enemigo que vienen y distorsionan. Tomas el libro de Apocalipsis, estos hombres, Zacarías, vieron cosas sorprendentes, ¿no? Sospecho en gran manera que realmente no entendían lo que vieron. ¿Se pueden imaginar una persona viviendo hace 200 años viendo las ciudades de hoy con los autos y las calles y los aviones? Ellos no sabrían qué pensar. Piensen en estos hombres que vivieron en condiciones primitivas, por decirlo así, de repente viendo estas cosas magníficas. Exactamente. Pero lo que estamos hablando no es algo que es hecho por el hombre. Y miramos en la iglesia intentos para crear experiencias místicas. Muy cierto. Se me viene a la mente meditación trascendental, que realmente es peligroso porque se está vaciando la mente de recibir información de los 5 sentidos y en verdad se puede abrir a espíritus demoníacos. El Hatha Yoga. Sí, pero de lo que estamos hablando aquí es algo específico del Señor que no es hecho por el hombre. Es instituido por el Señor. Sí. Creo que debemos de tratar unos momentos con lo que acabas de decir porque Satanás imita cosas que son de Dios, ¿no? Y muchas de estas cosas que están sucediendo ahora y han sucedido durante los últimos años, la gente dice que es de Dios. De hecho, hemos visto personas gritando, arrastrándose en el piso. Eso no es de Dios. Laberinto. Un laberinto. Sí. ¿Qué tipo de oración? Claro. Oración contemplativa. Oración contemplativa. Sí. Esos son intentos, yo pienso, del hombre para tratar de reproducir algo que puede venir de Dios y otra vez de lo que estamos hablando aquí es de Dios. La música en muchas maneras hace eso. Thea Adorno, que era un músico, un compositor, escritor, estudió música en Alemania y de hecho fue expulsado después. Le trajo gran importancia al estudio músico utilizándolo para hipnotizar. Ahora, Mesmer fue la persona que introdujo la idea de la hipnosis, que algunos dicen que cuando uno entra en un éxtasis también está bajo hipnosis. Pero la idea de la música también puede poner a una persona en ese estado, por decirlo así según ellos. Así que muchas veces las iglesias usan la música y el ambiente para crear una atmósfera y vemos eso en la vida de la iglesia con propósito, como se describe por el autor para poner a la iglesia en el ambiente
por las luces y el tipo de música que se presenta para poder hacer que la gente entre en un trance. Francis me contó de una situación en una ciudad muy recientemente que compraron una máquina de humo y pusieron la máquina de humo a funcionar y la gente entraba en el humo y allí tenían grandes visiones del Señor y ese tipo de cosas. Y realmente estaban diciendo que eso era de Dios. No, no lo es. Dios no necesita una máquina de humo. Para nada. De Para ninguna nada. manera. Mire, yo creo que una vez más quisiera reiterar que estos artículos que el hermano Smith y los demás presentaron, estos son instituidos por el hombre, instigados, comenzados por el hombre que trata de aclarar la mente. Pedro estaba listo para comer. él tenía hambre, tenía hambre, ¿verdad? Así que lo último que él estaba pensando era caer en un éxtasis. Él tenía otra cosa pensada. Sí. Y yo creo que es importante asegurarnos de que delineemos aún hasta con gracia y decir que, bueno, cuando Dios inicia algo, no importa qué sea lo que esté en la mente del hombre, pero si el hombre trata de iniciar algo, no se puede. No, bueno, pueden contactar fuerzas espirituales. Pero como usted dijo, hermano Smith, no es el poder espiritual con el que se necesitan conectar. ¿Qué no es eso un tipo de lo que llamamos nosotros magia blanca? Tratando de provocar o sí. Creo que es una buena producir a un espíritu, aun si es para el bien, pero si no es de la manera de Dios, como dijo Loren, iniciándolo Dios. En esencia, nosotros tratamos de hacer un encanto para poder producir algo. Magia blanca y magia negra vienen de la misma fuente. Exacto, sí. Sí, pero una vez más necesitamos tener cuidado porque meditar es correctamente algo que los creyentes deben hacer. Nosotros hemos permitido que nos roben esa palabra. Cuánto amo tu ley, es mi meditación. Pero ese tipo de meditación es diferente a lo que podemos ver en Hatha Yoga. Correcto. Uno trata de vaciar la mente, como lo que estábamos hablando. Aquí estamos hablando de llenarla, llenarnos con el conocimiento de la palabra de Dios. Permitir que el Espíritu Santo ministre. Correcto, sí. Y que le enseñe las Escrituras, pero totalmente diferente. Yo pienso que es importante que hagamos esa distinción. Sí, pero yo creo que esa es la distinción más obvia. Una vez más, no estamos tratando de lograr algo cuando este tipo de éxtasis se experimenta. Esos son instigados por el Señor, iniciados por el Señor, y nosotros no vamos a producirlos. Pero al mismo tiempo sí quería yo hablar de esa palabra meditación relativamente a la palabra de Dios. Yo creo que algunas de mis oraciones más dinámicas han salido como resultado de la meditación en la palabra de Dios. Meditando en el Salmo 23 y recitándolo, orándolo, creyéndolo. Qué poderoso, poderoso pasaje. Pero no estamos tratando de instigar un éxtasis. Me pregunto qué hizo Moisés cuando estaba al otro lado del desierto. ¿Qué fue lo que él hizo para conjurar esa zarza ardiente? Nada. Absolutamente nada, pero Dios se le apareció. Así es. ¿Saben? Yo me pregunto qué es lo que Dios piensa de estas iglesias que tienen que bajar las luces y comprar esas máquinas de humo, echarle el humo en la plataforma y después que las luces estén parpadeando y subirle el volumen a la música. Es demasiado oscuro para leer la Biblia ahí adentro. Me pregunto si no están tratando de crear algo. Sí, claro. Y si ese es el propósito, estamos hablando de un mover, ¿verdad? Una atmósfera. Una atmósfera. Sí. Yo no creo que a Dios le agrade eso. No. Yo le dije a alguien el otro día, cuando usted entre a una iglesia y esté demasiado oscuro que ni siquiera puede leer la Biblia, dése la vuelta y sálgase. Está en lo correcto. Yo fui un cantinero por muchos años. Nosotros poníamos el ambiente en las cantinas. Así es. Muy similar a lo que ellos están haciendo el día de hoy. Los colores, todo era muy importante también. Aunque la gente no se daba cuenta, habían cosas que hacía que la gente se preparara. El Espíritu Santo no necesita nada de eso. Ese es el punto entero. El Espíritu Santo no va a venir porque usted haya hecho eso. No va a usar cosas carnales. Se nos terminó el tiempo. No se pierda la próxima programación. No se la pierda. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.